Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, trayéndole otro video donde espero que le pueda ayudar a usted para su conocimiento bíblico y también histórico en este caso. Vamos a hablar de un grupo que es mencionado en la Biblia. Si usted ha leído alguna vez el capítulo 17 del libro de los Hechos, este grupo es uno de los dos grupos que se menciona en ese capítulo. Uno es los epicúreos y los otros son los estoicos. Y en esta ocasión, dado que estamos estudiando cómo es que el estoicismo ha impactado las creencias de San Agustín y el cristianismo, y no solamente San Agustín, vamos a ver que también otros padres de la iglesia también fueron impactados por esto. Vamos a ver un poco de la historia del estoicismo, sus principales exponentes, qué es el estoicismo, sus creencias. Luego vamos a ver la influencia que tuvo dentro de la iglesia y finalmente vamos a estar leyendo la porción del libro de Ken Wilson, donde él habla de cómo el estoicismo ha influenciado, o influenció, mejor dicho, el pensamiento de San Agustín. Así que al principio vamos a ver esto. El estoicismo es una escuela filosófica fundada en Atenas en el siglo IV a.C. por Zenón de Sitio. Se desarrolló como una respuesta al caos y la incertidumbre del mundo helenístico, ofreciendo un enfoque práctico para vivir una vida virtuosa y alcanzar la paz interior. Su influencia fue profunda, moldeando no solo la filosofía antigua, sino también aspectos de la ética, la psicología y la religión en Occidente. Así que cuando se dice la religión en Occidente, esto quiere decir el cristianismo, que vamos a ver después. Pero bueno, vamos a ver un poco de la historia del estoicismo. Como dije anteriormente, su periodo fundacional es entre el siglo IV y III a.C. Y fue fundado por Zenón de Sitio, quien enseñó en el pórtico pintado Stoa Poikile en Atenas, de donde deriva su nombre. Stoa Poikile, esto es estoico. Sus primeros seguidores incluyeron a Cleantes y Crisipo, quien sistematizó las doctrinas estoicas, asegurando su perdurabilidad. Después viene el próximo periodo del estoicismo, que es el estoicismo medio, que es el siglo II y II y I a.C. Se expandió fuera de Grecia y comenzó a influir en Roma. Filósofos destacados incluyen Penecio de Rodas, quien adaptó el estoicismo al contexto romano, y Posidonio, quien combinó elementos estoicos con ciertas ciencias naturales. Después viene el estoicismo romano del siglo I al siglo II después de Cristo. El estoicismo alcanzó su apogeo con figuras como Séneca, filósofo y consejero del emperador Nerón. Y es bien tremendo esto porque él influyó bastante a Nerón con respecto a su formación, y él tuvo después de tomar su propia vida cuando hubo una persecución de parte de Nerón. Epicteto, un esclavo liberado cuyas enseñanzas fueron recopiladas por sus alumnos. Y finalmente Marco Aurelio, emperador romano y autor de Meditaciones, un texto fundamental de la filosofía estoica, que si usted lo va aquí en Australia, cuando uno va y ve Penguin Books, por ejemplo, ahí uno ve que están siempre vendiendo las Meditaciones de Marcos Aurelio. Luego, el declive y renacimiento. Aunque decayó con la llegada del cristianismo, las ideas estoicas influyeron en pensadores medievales y modernos, resurgiendo en el Renacimiento y en el pensamiento. Y en el pensamiento contemporáneo. O sea que aún vemos cosas estoicas. En sí, aún los epicúreos aún están influyendo, porque en el diario aquí existe un diario que se llama The Age, que el miércoles, si no me equivoco, sale Epicurio, la parte de Epicure, la parte de que se trata de dar dónde ir a comer, dónde ir a divertirse, dónde está el arte para ir a ver. ¿Y por qué? Porque los epicúreos enfatizaban eso, mientras que, como vamos a ver, los estoicos enfatizaban el dominio propio.
Bueno, especialmente en la filosofía contemporánea, vemos el estoicismo especialmente en el movimiento de la filosofía práctica. Bueno, vamos a hacer una recopilación de nuevo de los personajes principales. Zenón de Sitio, que vivió entre el año 334 y 262 a.C., es el fundador del estoicismo, desarrolló la idea de vivir en armonía con la naturaleza. Crisipo de Solos, que vivió entre el 279 al 206 a.C., considerado el segundo fundador, elaboró la lógica y la ética estoica. Séneca, que vivió entre el año 4 a.C. y 65 después de Cristo, abordó temas como el control de las emociones y la virtud en obras como en su obra de la brevedad de la vida. Y vemos que el control de las emociones, esto es algo bien importante de los estoicos, que es contrario a los epicúreos, que los epicúreos ellos querían gozar todo placer. Epicteto, 55 al 135 de nuestra era, su enfoque en la autodisciplina y el control interno influyó profundamente en la ética estoica. Y dicho sea de paso, esto va también a influir en el cristianismo. Marco Aurelio, el 121 al 180 después de Cristo, su obra de Meditaciones reflexiona sobre cómo aplicar principios estoicos en la vida diaria y en el gobierno. Bueno, ¿qué creía entonces el estoicismo? Vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos enseñaban que la felicidad se logra viviendo en armonía con la razón y las leyes de la naturaleza. La virtud como el bien supremo. El estoicismo sostiene que la virtud, como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, es el único bien verdadero y que todo lo demás, riqueza, salud, fama, es indiferente. Control de las emociones. Las emociones perturbadoras como el miedo y la ira provienen de juicios erróneos. A través de la razón se pueden transformar en tranquilidad interior. Diferencia entre los que podemos y no podemos controlar. Y esto lo hemos oído bastantes cosas. Aún podemos decir lo que decía Martín Lutero. Yo no puedo detener a los pájaros que vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo detener que hagan nido en mi cabeza. Pues eso es una de las cosas que los estoicos apuntaban. Inspirado por Epicteto, el estoicismo distingue entre aquello que está bajo nuestro control, pensamientos, acciones, y lo que no lo está, circunstancias externas. Entonces, esto es algo positivo, yo creo. Esto es lo que yo más tomo del estoicismo. Universalismo y hermandad humana. Creían en la igualdad de todos los seres humanos y en la ciudadanía cósmica, fomentando la cooperación y la justicia. El estoicismo tuvo una influencia significativa en el desarrollo del pensamiento cristiano, especialmente en los primeros siglos de la era cristiana. Aunque el cristianismo y el estoicismo tienen diferencias fundamentales, como la centralidad de Dios y la fe en el cristianismo frente al énfasis en la razón en el estoicismo, comparten muchas similitudes éticas y conceptuales que facilitaron su interacción e influencia mutua. Áreas de influencia del estoicismo en el cristianismo. Y esto lo vamos a ver de una forma bien corta y después lo vamos a ver un poco más profundo. 1. Ética y virtud. El estoicismo. La virtud, en el estoicismo, la virtud, sabiduría, justicia, templanza y fortaleza, es el bien supremo, y vivir en armonía con la razón y la naturaleza es el camino a la felicidad. En el cristianismo, la vida virtuosa también es central, pero en el cristianismo se basa en la imitación de Cristo, el amor a Dios y al prójimo. ¿Cuál es la conexión entonces? Los padres de la iglesia adoptaron elementos estoicos como el dominio de las pasiones, la templanza y la autodisciplina, reinterpretándolos a la luz de la fe cristiana. El autodominio y control emocional. Otra cosa que vemos una influencia. En el estoicismo, las emociones desordenadas son resultado de juicios erróneos y el sabio debe buscar la apatía
o sea, la ausencia de perturbaciones emocionales. ¿Cómo ves tú el cristianismo? También se valora el autocontrol, pero con énfasis en la gracia divina y el fruto del Espíritu Santo, como la paz, la paciencia y la templanza. ¿Y dónde está la conexión aquí? Escritores cristianos como San Agustín y Orígenes valoran el control emocional como una virtud necesaria para la vida espiritual. Entonces, vemos muchos estoicos el día de hoy, pero yo creo que se han ido un poco más allá. Fraternidad universal. Estoicismo. Promueve la idea de que todos los seres humanos son parte de una polis universal, de una ciudad universal, gobernada por la razón divina, logos, fomentando la hermandad y la justicia. El cristianismo extiende este concepto al afirmar que todos son hijos de Dios y hermanos en Cristo, destacando el amor universal como mandato divino. ¿Cuál es la conexión? Estoicismo enseña a aceptar, la conexión es la idea estoica de ciudadanía cósmica influyó en la noción cristiana de la comunidad universal de creyentes, lo que ahorita se está hablando acerca de la catolicidad. Y claro, si no conocemos el desarrollo de las ideas y el desarrollo del pensamiento cristiano, muchos ahora están rechazando la catolicidad, cortándose prácticamente del cristianismo histórico, y otros la están abrazando, que casi ya están llegando a Roma, ¿verdad? Son dos extremos. Otra cosa que vemos es la resiliencia ante el sufrimiento. El estoicismo enseña a aceptar el destino con serenidad, viendo la adversidad como parte de la naturaleza. Mientras el cristianismo también valora la aceptación del sufrimiento, pero lo interpreta como participación en el sufrimiento de Cristo y un camino hacia la redención. ¿Y cuál es la conexión? El estoicismo preparó a muchos cristianos para enfrentar la persecución y el martirio con valentía. O sea que aceptando su fin, su destino o lo que iba a pasar, ellos aceptaban eso y lo aceptaban como parte del camino de la redención, porque después de eso iban a entrar en gloria y también participar en el sufrimiento de Cristo, como Pablo habla acerca de eso. El concepto de logos. En el estoicismo, el logos es el principio racional divino que gobierna el universo. Y esto es algo que siempre se ha querido enfatizar, más que todo en los años 30 y anteriormente, de que esto era lo que el cristianismo entendió acerca del logos. Pero en el cristianismo, el Evangelio de Juan identifica a Cristo como el logos. No es una fuerza cósmica, sino que en una persona, reinterpretándolo como la palabra divina hecha carne. Y aquí está la cosa de que eso es lo que el cristianismo ha creído en general, pero en los últimos 50 años, después del descubrimiento de los rollos más muertos y otros descubrimientos de otros manuscritos, como el manuscrito Neofiti, que tengo un video, dicho sea de paso, aquí en este canal, de que ahora se entiende de que cuando el Evangelio de Juan habla de logos, no está pensando de este concepto racional divino, sino que está hablando de la palabra, la membra de Dios. Pero hay una conexión aún. Este puente conceptual ayudó a los primeros teólogos cristianos como Justino Mártir a dialogar con la filosofía griega. Y eso es lo que pasa, que se encontró un concepto que se puede ser apropiado o se puede apropiarse de él y así poder tener un puente de diálogo entre el paganismo y el cristianismo. Figuras claves en la influencia del estoicismo. Primeramente, San Pablo. Y en estos días alguien sacó de una charla en SBO, en Society of Biblical Literature, la Sociedad de la Literatura Bíblica, que es el conglomerado de eruditos más grandes y más importante en el mundo, de eruditos bíblicos. Y alguien dio una ponencia acerca de esto, del estoicismo en Pablo. Así que San Pablo, aunque no directamente estoico, sus cartas muestran afinidades con ideas estoicas, como en Filipenses 4, del versículo 11 al 13, donde habla de aprender a estar contento en toda circunstancia. Este es un concepto estoico. Número 2, Clemente de Alejandría.
incorporó elementos estoicos al enfatizar el autocontrol y la vida virtuosa. Y número 3, que vamos a hablar más detalladamente, San Agustín, que aunque criticó el estoicismo en algunos aspectos, adoptó su énfasis en la virtud y el control de las pasiones, porque en las confesiones de San Agustín nosotros podemos leer que él estaba apasionado por la carne, y entonces él sufría mucho de eso. Pero hay diferencias bien fundamentales entre el estoicismo y el cristianismo. Por ejemplo, Dios personal. Mientras que el estoicismo ve en el logos como un principio impersonal, el cristianismo afirma la existencia de un Dios personal y amoroso. O sea, que el logos es como el karma prácticamente, o como la fuerza en la guerra de las galaxias. Es impersonal, mientras que nosotros los cristianos creemos que no, que es en la persona de Jesús. Gracia y salvación. El cristianismo se centra en la gracia y la fe en Cristo para la salvación, mientras que en el estoicismo se basa en la autosuficiencia y la razón humana. Número 3, resurrección y esperanza escatológica. Y esto fue lo que hizo que los epicúreos y los estoicos se escandalizaran en el capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo les habló de la resurrección, de la anastasis, de la Anastasia, mejor dicho, y creyeron que era el consorte de Jesús. Ellos se escandalizaron porque ellos no pensaron en la resurrección. El cristianismo ofrece una esperanza futura en la resurrección y la vida eterna, algo ausente en el estoicismo. Ellos no creían eso, por eso se escandalizaron. El estoicismo, para conclusión de esta sección, preparó el terreno para el cristianismo al proporcionar un marco ético y filosófico que muchos padres de la iglesia adaptaron y transformaron. O sea, que no se lo trajeron todo, lo transformaron, lo cristianizaron. Aunque existen diferencias teológicas importantes, como hemos visto, la influencia estoica ayudó a moldear aspectos fundamentales de la ética y la espiritualidad cristiana. Ahora vamos a pasar entonces a leer lo que Ken Wilson escribe acerca de esto y cómo es que él cuenta que el estoicismo influyó a San Agustín. ¿Okay? El estoicismo fue el primer factor determinista que tuvo su influencia sobre Agustín, porque vamos a ver que está el estoicismo, neoplatonismo y por último el maniqueísmo. Pero empezamos con el estoicismo, que enseñaba que el destino controla cada evento minúsculo en el universo. El filósofo estoico Séneca, el joven, declaró en pocas palabras, esto es lo que él dijo: el destino dirige al que quiere y arrastra al que no quiere. Oiga, una vez más, el destino dirige al que quiere, o sea que siempre está dirigido por el destino, y arrastra al que no quiere. Y esto es lo que muchos han traducido en capítulo, no me acuerdo que es el capítulo 8 o el 10, pero en Juan, cuando dice el que Dios trae lo arrastra. Y muchos han objetado de esa traducción. Han propuesto otras traducciones que no tengo tiempo para entrar ahorita, pero vemos el mismo lenguaje estoico que algunos, como hemos dicho, esto ha influenciado el cristianismo y influencia también a los traductores. Y tenemos que estar sabidos de estas influencias y así evitarlas o así reconocerlas. Pero luego voy a decir que esto es lo que Séneca el joven declaró: el destino dirige al que quiere y arrastra al que no quiere. O sea que siempre el destino se va a salir con la suya. Y esto es lo que pensaba el estoicismo, que yo he hecho unos videos atrás. Hice cómo el concepto de soberanía es diferente en el cristianismo y es diferente también dentro del judaísmo, el Segundo Templo y el Antiguo Testamento. Un ser humano tiene que ser totalmente bueno o totalmente corrupto, sin ningún punto medio. En el estoicismo solo era libre la persona sabia. Los estoicos enseñaban un libre albedrío no libre. Y esto es bien lo que enseñan los calvinistas hoy, que uno el libre albedrío está mal y por lo tanto no está libre, está sujeto a las pasiones. Los estoicos enseñaban un libre albedrío no libre con el fin de resolver lo que percibían como el problema con la malvada voluntad o capacidad decisoria. Siempre se critica la decisión humana. O sea que
hay muchos, dentro del concepto calvinista de todo esto, hay demasiado paralelismo con el estoicismo, por lo visto. Los humanos están en la prisión de sus malas decisiones porque su capacidad innata de escoger está defectuosa. Con gran habilidad, Crisipo, un estoico que vivió aproximadamente, lo hemos mencionado, en los años 239 al 206 a.C., había redefinido el determinismo causal. Todo ha sido causado. Había redefinido el determinismo causal. Todo ha sido causado. O sea, que todo tiene una causa. Separó el determinismo causal de la necesidad del destino mediante la utilización de una falsa posibilidad hipotética de oportunidad imposible. En otras palabras, aunque una persona tuviera 0 posibilidades de incumplir su destino, la oportunidad todavía existiría y por lo tanto aún existiría el libre albedrío. Esto podría compararse con un robot preprogramado que escoge aquello por lo que está programado. Cuando se le da la oportunidad de escoger y se le da la oportunidad de escoger. O sea, que me programan para hacer tal cosa y cuando escoge, no tiene esa posibilidad porque ya está programado para escoger X cosa ya. Crisipo también alegó una compatibilidad que ambas simultáneamente pueden ser ciertas entre este determinismo estricto y el libre albedrío al crear la idea de una regresión infinita, retroceder infinitas veces en el tiempo a causas anteriores. Filosóficamente, este es un argumento falso, no reconocido como legítimo. Pero aún así, esta regresión contenía una ambigüedad en cuanto a cuál pudiera ser el significado de causado. En las enseñanzas de Crisipo, las acciones humanas son causadas, predestinadas. ¿Por qué? Primero, diversas influencias externas predestinan nuestra personalidad. Número 2, nuestra personalidad predestina nuestro asentamiento, lo que decimos, y por lo tanto, número 3, nuestra culpabilidad moral existe porque asentimos, estamos de acuerdo o decidimos. Por medio de este razonamiento, Crisipo exige la culpabilidad moral de una persona a pesar de que dicha persona está controlada por el asentamiento de una personalidad predestinada por causas externas predestinadas. O sea que si yo estoy predestinado para hacer este video, no me pueden culpar, los que van a criticar este video, de que yo estoy criticando el calvinismo. Porque la causa, según el calvinismo, es Dios para que todo pase. Entonces, si yo estoy haciendo este video para criticar el calvinismo, es porque Dios ha predestinado, ha decretado que yo lo haga. Entonces, ellos, si critican este video, y no que me estoy ya comprando aseguranza, pero si critican este video, están criticando al decreto de Dios que decretó en la eternidad de que yo hiciera este video. ¿Entienden? Se hace un laberinto, o sea, se hace un círculo vicioso que nunca van a salir. Porque ellos no pueden criticar nada, entonces no pueden decir, miren que pasó esto, está malo o está bueno. ¿Por qué? Porque si está decretado por Dios es por la voluntad de Dios. Y Dios no hace cosas malas hasta donde yo me recuerdo. Bueno, tal razonamiento demuestra que en este determinismo estricto del estoicismo se esconde tras una mera fachada que llamaban libre albedrío. Esta fachada consta de un libre albedrío no libre. Un libre albedrío predestinado. O sea que un libre albedrío que ya está predestinado mi decisión. O sea que no es libre albedrío, ya está decretado lo que yo voy a optar. Lo cual es un oxímoron. Un oxímoron es un término que se autocontradice y que no puede ser cierto. O sea, ocupando un poco de filosofía al pensamiento circular que mucho neocalvinista lo da también. La analogía que usaban los estoicos era de un perro que estaba atado a una cuerda, la cual estaba atada a un carro tirado por caballos. El perro tiene libre albedrío. El perro puede escoger seguir el carro o ser arrastrado por el carro. O sea que el libre albedrío
aunque no lo pusiera el perro en actuar, el destino o la predestinación iba a pasar, no importando el libre albedrío. A pesar de esta analogía, los eruditos han concluido correctamente que este supuesto libre albedrío relativo dentro del determinismo de los estoicos realmente no permite escoger libremente. Es imposible reconciliar el determinismo estoico con el verdadero libre albedrío. Como resultado, los estoicos se enfrentaron a un serio desafío al intentar reconciliar la responsabilidad moral con el determinismo, el cual intentaron evadir con su retórica, redefiniendo el concepto de asentamiento. La causa interna donde radica la responsabilidad es el asentamiento. Y consideraban que el asentamiento era una causa inagotable de impulsos. O sea que así como vemos que en el calvinismo mundo no es mundo, todos no son todos, ¿cómo se llama? Sacrificio, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero todos los que quiere que vengan son los escogidos, etcétera, etcétera. Esta forma de reinterpretar todo viene del estoicismo. ¿Y cuál fue la conclusión de los estoicos? El asentamiento, el estar de acuerdo o el escoger, mismo está predestinado. O sea, la decisión ya está también predestinada. O sea, que no es libre albedrío. No existe libre albedrío en este caso. Al igual que algunos filósofos y teólogos de la modernidad, los estoicos evadieron la incompatibilidad entre el determinismo y el libre albedrío, redefiniendo términos e inventando matices ingeniosos. A pesar de sus matices, los estoicos creían que cada evento en el universo estaba predeterminado y predestinado por los dioses. Es como lo que dice Arcis Sproul, que no hay ni una molécula en todo el universo que esté fuera del control de Dios. Y al decir que una molécula no está dentro del control de Dios, esta gente dice que Dios no está en control de nada. Cosa de que no tiene razón. ¿Por qué? Porque al final Dios va a juzgar todo. O sea que si algo se sale de control, Dios igual lo va a juzgar. Porque se salió el control y su voluntad siempre se va a hacer. Esto crea un problema para muchos porque entonces Dios va ¿por qué Dios castiga? Porque la gente se sale de su voluntad. ¿Por qué Israel salió de la deportación la primera vez? Porque no guardaron sus mandamientos. Lo que él quería no se hizo. Entonces, Dios no está en control Dios no es soberano para controlar a todo su pueblo. Sí, lo controla con el castigo. Él es soberano, por eso es que Él los castigó. O sea que el concepto de soberanía del Antiguo Testamento es diferente al contexto de soberanía estoico que ahora vemos en el calvinismo. En su primera obra sobre la providencia de Ordine 386, era cristiana, Agustín enseña esta misma filosofía estoica al afirmar que un Dios meticulosamente microgestionador predetermina la caída de una hoja de un árbol en un lugar exacto. Y Dios ha predeterminado los pequeños movimientos de los músculos de los cuellos de los gallos de pelea. Agustín mismo destacó que jamás en todos sus viajes filosóficos o religiosos había dudado de una cosa, y aquella cosa era la providencia estoica. En las Confesiones 6, capítulo 6, 5 y 7, y también en la de Ordine, capítulo 2, sección 12. Así que estamos viendo qué es el estoicismo en este video. En el próximo video vamos a ver qué es el neoplatonismo. Vamos a hacer lo mismo, un recuento de su historia, cómo ha impactado el cristianismo, y vamos a leer la sección del libro de Ken Wilson, que ustedes lo van a ver en las notas del video, las páginas que he leído, y también van a poder ver el link para si ustedes se quieren hacer de este libro, ustedes lo pueden hacer con ese link y así ayudan a este canal. Si le ha gustado este contenido, por favor, deme un like, comparta, comente. Si a usted le gusta también, entonces vea las notas del video donde puede ver cómo apoyarme en PayPal o Patreon. Y yo les pido que se hagan parte de Patreon. En Patreon, si ustedes también dan $5 al mes, ahí
también ayudan más a este canal. Pero si usted no quiere irse a Patreon, puede también ayudar aquí haciéndose miembro de este canal por 5, 10 o 15 dólares al mes. Y así va a ayudar a que me pueda hacer de más equipo y también de más libros. Ahora mandé a traer un libro que después de terminar este video voy a poner la foto o la sugerencia del doctor Jesús Zamora. Nos vamos a tener que leer ese libro los dos. Ya nos estamos leyendo otro libro los dos juntos. Así que para comprender muchas cosas. Eso es lo bueno, que yo tengo nociones y él me guía en muchas cosas. Así que, una vez más, denle un like, comparta este video, comente, pero denle un like, porque un like, el algoritmo entiende que a la gente le gusta este video y va a promover más este video para que más gente pueda ver esta clase de videos. Hay muchos hermanos que están quejándose de que se está atacando el calvinismo. No, simplemente se está haciendo un recuento histórico que se puede hacer tanto de cualquier otra posición teológica. Pero en este caso, en mi caso también, yo quiero hablar acerca de esto. Y como pueden ver, no solamente es Agustín, Ken Wilson, ese fue el tema de su tesis doctoral, pero yo también estoy mencionando otros padres de la iglesia que fueron influenciados por el estoicismo, y yo creo que hay que ser un poco más balanceados. El libro se trata de Agustín, pero yo también me gustaría hablar de otras personas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.